bueno ver tanta gente en un evento tan interesante, del cual yo creo que todos hemos estado tomando nota. Primero que todo quiero felicitar a la AFG, a la inmobiliaria AFG, por estar haciendo este esfuerzo importante de traer a una especialista que no solo habla, sino que mide el tema de la felicidad. Creo que es un tremendo ejemplo, Isabel, y también una muestra de que en esta industria, en la industria inmobiliaria, hay de todo. Quizás en la prensa nos ha tocado ver muchos casos negativos. En este caso estamos viendo a una inmobiliaria que se pone la vara muy alta, ¿no? Si nos trae al especialista mundial de la felicidad, lo que está diciendo es que el tema justamente le importa y le interesa que además podamos hablar al respecto. Así que yo creo que eso es bien notable. Felicitaciones también por este espacio tan... How do you pronounce this? How do you pronounce it? I was saying, till yesterday, I was saying higi, but then they told me that it was like huge, so I don't really know. It's close enough. I pronounce it Hugo. Hugh. Ok. Este espacio tan Hugh como el libro de Make, afuera la recepción tan cálida, con comida tan rica. Así que primero que todo, esas felicitaciones. Y quiero partir preguntándote justamente, Isabel, ¿por qué deciden ustedes, como empresa, como inmobiliaria, traer a Make a Chile, hacer este encuentro? ¿Qué es lo que está en el fondo de esta decisión? Bueno, decirte que... ¿Se escucha? Sí. Primero, terminé muy inspirada de la charla de Mike, sobre todo porque él habla de lo importante que es tener un propósito en la vida, que es parte importante de la felicidad. Y yo creo que nosotros lo que quisimos tal vez hacer con FG, al traer a Make, es mostrar nuestro propósito. Nosotros trabajamos hace 2 años, empezamos trabajando la búsqueda de algún concepto, alguna filosofía que reflejara lo que había sido la historia de esta empresa en términos inmobiliarios y que reflejara lo que queríamos hacer hacia adelante. Que no era más que casas reales, casas acogedoras, departamentos acogedores y barrios que aportaran a la ciudad y que finalmente recogieran lo que decía Meg, parte importante de nuestra vida familiar. Los recuerdos más lindos generalmente uno los tiene en su casa. Entonces encontramos el concepto jugar. Leímos el libro y dijimos esto es lo que nosotros queremos reflejar. Queremos una casa sencilla, queremos un espacio que sin ser grande sea capaz de contener los recuerdos, cachureos, etcétera, que tienen las familias, y nos gustó el libro. De ahí empezamos a investigar más y nos encontramos que había un instituto de la felicidad en Copenhague que tenía muchos estudios bastante serios, cuantitativos, no esta cosa de repente media muy etéreo, filosófica, sino que muy cuantitativo, con medidas reales que nos podían aportar a que nosotros como empresa inmobiliaria pudiéramos aplicar ya de frentón en la parte de ingeniería, de arquitectura y de diseño, los conceptos que se abordan en el libro. Y ahí partió todo. Entonces dijimos, bueno, demos un paso siguiente y traigamos a Make para que, junto con muchas personas que trabajan en la industria, decoradores, interioristas, ingenieros, arquitectos, contratistas, hablemos del tema. Y nos alegra muchísimo la convocatoria porque nos dimos cuenta que tanto en las redes sociales como aquí, tú también lo pudiste ver, el interés ha sido muy grande. Y eso me parece que es un puntapié inicial. Buenísimo. Luis Eduardo Brecciani, expresidente del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, urbanista, hoy día dirigiendo la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica. Creo que tienes una visión súper interesante de nuestra ciudad y de nuestro país, y me encantaría que pudieras compartir con nosotros algunas de tus primeras impresiones después de escuchar a la ministra Gloria Hood y de escuchar la presentación de Make o Mike Wiking. Un poco quizás hablando de temas que tienen que ver con el espacio público, con la densidad, aunque después podemos entrar más en detalle, pero ¿cuáles son un poco tus primeras impresiones? Dejemos esos detalles para una segunda vuelta. Eso. A ver, lo primero es agradecer la invitación. La verdad que estoy feliz. I'm happy. Y estoy contento además porque normalmente en este tipo de debates sobre ciudad uno termina hablando sobre números, datos, déficit, cosas que faltan hacer, pero no para qué hacemos las cosas.
hablamos de de lo que hay que hacer, pero no el para qué. Y el para qué está vinculado básicamente a este debate. Es cómo las personas no solamente satisfacen necesidades, sino que finalmente son más felices. Yo soy un convencido, obviamente como arquitecto, de que el espacio, la ciudad, el lugar que habitamos juega un rol fundamental en la satisfacción y la felicidad de las personas. Y la pregunta es, ¿cómo? Entonces, claro, los arquitectos solemos improvisar, prueba y error, algunos resultan, otros no resultan, la gente le alega a las inmobiliarias o nos alega a los arquitectos, y por lo tanto, cuando uno entra a medir y a poner datos, comenzamos a tomar decisiones un poco más racionales. Y a mí me alegra mucho que el debate se instale en eso, que el objetivo final es mejorar la calidad de vida de las personas, hacerlas más felices, pero finalmente poder medir qué es lo que realmente tiene impacto para tomar buenas decisiones. De hecho, Mike mencionaba estos 5 puntos que coinciden plenamente con algo que generalmente los arquitectos siempre usamos como para tomar decisiones en materia de ciudad, que es esto de la pirámide de Abraham Maslow, de que esta pirámide de cuáles son las necesidades de las personas. Maslow, que un psicólogo, dice que la primera necesidad más básica es la fisiológica, es decir, frío, que no me coman cuando uno vive en una ruca, lo más básico, es decir, contra la lluvia. La segunda necesidad es la seguridad, por eso la gente se defendía y se amurallaba. La tercera necesidad empieza pertenencia, esta cosa más adolescente, quiero pertenecer a un grupo y sentir que no estoy solo. Pero cuando uno empieza a subir en los niveles de necesidad, uno pasa a la cuarta, que es esta necesidad además de alguna manera de sentirme orgulloso de quién soy, un poco más bien de autoestima. Y la autoestima está asociada ya no con cosas tan básicas como el techo, la lluvia, la seguridad y vivir en grupo, sino que tiene que ver con cosas más sutiles y tiene que ver con la relación con otros, con cómo convivo con otros. Bueno, y la última, la más importante, que es la que tiene que ver con la autorrealización, que es otro nivel, es cuando yo siento que no solamente estoy orgulloso, sino que finalmente logré. Y todas esas cosas uno se da cuenta en la ciudad que no pasan por decisiones individuales. Y el otro descubrimiento vinculado entre la ciudad y la felicidad, es que aparte del rol que juega la familia, Mike lo ha dicho en otras entrevistas, es que finalmente la felicidad pasa por el vínculo que tenemos con otras personas, y que el vínculo con otras personas no se logra simplemente en la calle porque hay harta gente, no es un tema de densidad de personas, son vínculos permanentes, son con personas con las cuales me puedo encontrar permanentemente y establezco una relación. Y para eso la ciudad juega un rol muy importante. Después vamos a hablar por qué la densidad es importante para eso, por qué el espacio público es importante para eso, por qué el transporte. Entonces, en ese sentido, cuando uno empieza a vincular lo físico, el lugar donde vivimos, con la capacidad de crear vínculos permanentes con otros, uno empieza a construir no solamente una mejor ciudad, que funciona bien, sino que empieza a construir comunidades y personas más felices. Muchas gracias, Luis Eduardo. Voy inmediatamente contigo, Carolina, pero es que yo creo que hay una pregunta que probablemente muchos tenemos y que necesito hacerla para que despejemos esa interrogante para poder seguir hablando después de los demás temas, y que evidentemente apunta a Mike y a este concepto de la felicidad que viene desde Dinamarca. Así como Copenhague fue una de las primeras ciudades del mundo en cambiar su sistema de transporte al tema de las bicicletas, son también precursores en el tema de la felicidad. Pero probablemente muchos que somos chilenos, latinoamericanos, nos preguntamos si en un país en vías de desarrollo, en un país con altos niveles de desconfianza, en un país donde no tenemos este sistema de bienestar que tiene Dinamarca, donde probablemente el 95% de las personas no están felices de pagar necesariamente sus impuestos, es posible exportar este concepto de Hug, de ¿podemos realmente en un país como Chile, en Latinoamérica, con estas características sociológicas, pensar que esto es posible? ¿O en el fondo Dinamarca nos queda como un ejemplo demasiado distante y por lo tanto muy teórico? I think, the more I travel, the more I see how similar we are. You're from Chile, I'm from Denmark, but we're first and foremost people. And we can see what drives happiness in Copenhagen, in Santiago, in New York, in Beijing is quite similar. Yesterday evening we had a lovely dinner at the ambassador's house. Lovely food, good wine, good conversation, good people. That's a very good start for a hyggelig and happy evening for everyone. The question is then,
the model. Can you take that from the Nordic countries and implement in other areas? I think you can. Of course, there are different starting positions. But I think what works universally from the Danish model is putting well-being at the core of what we're trying to achieve. When we look at infrastructure, when we look at how we design our buildings, but also when we design our education system, our welfare system, our government services, putting at the core well-being, happiness for the people. I think that idea is exportable. And of course, some countries face some challenges than others. I know in a lot of countries, corruption is an issue. The Nordic countries are some of the least corrupt countries in the world, and that's also why there is wide public support for paying the level of taxes that we do. Because the money don't go into the wrong pockets. They're paid into a common pool, and then they're fed back to the people in terms of good services, in terms of quality of life. So for some countries, it would make sense to address that issue. But I think there is definitely something we can learn from other countries. There's something Chile can learn from Denmark. There's something Denmark can learn from Chile. I think that secret sauce you have in terms of happiness and the strong social fabric, that is something I would love to grasp and bring back home. So I think there's a lot we can learn from each other. So we can be optimistic. I think so. Definitely. It's also good for happiness. Absolutely. You know what they say about pessimism? It doesn't work. You're right. Thank you very much, Mike. Carolina, justamente la ministra mostró en la presentación el ejemplo del Paseo Bandera, este espacio que estuvo durante varios años bloqueado, ¿no es cierto?, por la construcción del metro, y que en vez de devolverse al transporte público se le prestó de manera transitoria a la Municipalidad de Santiago y finalmente se transformó en un espacio público definitivo. Son varias cuadras llenas de color que generan definitivamente mucha alegría y un espacio para compartir. Algo inédito viniendo de un Ministerio de Transporte que en el fondo le entrega una vía estratégica para el transporte público a la ciudad, digamos, a los peatones, ¿no? Y que de hecho tuvo polémica y tuvo, digamos, opiniones divididas. Pero por otra parte vemos justamente en estos días la discusión que se genera de manera en que Metro entrega ciertos espacios públicos como en Plaza de Gaña o en otros espacios donde está devolviendo la ciudad, ¿no es cierto?, después de años de construcción de la línea 3. Y hay muchas personas que consideran que estas plazas duras no son plazas que en el fondo es la que la ciudadanía está esperando. Entonces vemos, si bien Metro no depende del Ministerio de Transporte, en el fondo sí hay una relación absolutamente directa. Por lo tanto, pareciera que el espacio público hoy día es mucho más relevante en la vida de las personas y en la manera en que un Ministerio de Transportes tiene que ir pensando la ciudad. Quisiera que pudieras compartir con nosotros algunas reflexiones justamente de cómo este espacio público se transforma hoy día en, de alguna manera, el jardín de los santiaguinos, probablemente el día de mañana, cuanto más densas las ciudades, también de otras partes de Chile, y cómo eso impacta en la manera de pensar la ciudad y las estrategias desde un ministerio como es Transporte y Telecomunicaciones. Bueno, no sé si me escuchan. Sí. Lo primero que quería destacar es que me parece inédito que el Ministerio de Transporte esté invitado a un foro de la felicidad. Esto hace unos años habría sido impensado. El San Santiago no es nada más lejano a la felicidad que podamos imaginar en este país. Pero eso muestra el esfuerzo que está haciendo el Ministerio y la ministra en particular, que nos inspira con su visión completamente poco habitual en un ingeniero de transporte y que nos ha llevado a cambiar a todos la visión del Ministerio de trabajar por una mejor ciudad, no una mejor línea de transporte o sistema de transporte, sino que pensar el transporte para justamente el bienestar de las personas. Y en ese sentido tienes mucha razón. Durante muchos años el transporte se ha planificado como algo duro, muy ingenieril, y que ha descuidado el espacio público. Eso lo estamos revirtiendo actualmente, estamos haciendo grandes esfuerzos. Entendemos que Metro planifica sus infraestructuras subterráneas y que arriba hace lo mismo.
Y eso de verdad está cambiando. Estamos tratando de incorporar ahora, por ejemplo, para la línea 7, un estudio y un análisis del entorno de las estaciones. Se está desarrollando estudios para que las estaciones queden bien conectadas a lo que es la ciudad, porque muchas veces pasa que las escaleras quedan en lugares que no son correctos, que la salida de las estaciones no quedan conectadas a nada. Tenemos casos dramáticos como la estación en Lo Valledor, que la gente se baja en un descampado, no tiene por dónde cruzar. Eso creo que ya la mentalidad de la ingeniería pura está cambiando, estamos incorporando visiones de ciudad que esperamos se reflejen en la calidad de las nuevas estaciones de metro. Así que estaba difícil tu pregunta, pero... Y a propósito, Luis Eduardo, ¿cuánto crees tú que el espacio público puede impactar justamente en la felicidad de los ciudadanos? También el tema de la densidad, que muchas veces se cree que densidad es sinónimo de algo negativo, cuando por otra parte vemos libros como El triunfo de las ciudades, donde se habla de que la densidad justamente no solamente puede ser beneficioso, sino que incluso ecológico. ¿Cuánto puede impactar el espacio público bien diseñado y bien pensado en que seamos ciudadanos más contentos? Bajando como a lo concreto, porque obviamente pasar del debate de la felicidad y estar convencido que los espacios y los lugares generan mejores personas y mejores comunidades, yo me atrevería a decir, hay un tema más integral que solamente el espacio público del transporte, lo he hecho, se ha hecho bien acá. Yo diría que hay cuatro entradas importantes y de esas están medidas en distintas ciudades del mundo, cuándo funciona y cuándo no funciona, que son como las claves. La primera es la que tú comentas. Buenos espacios públicos verdes también, generan personas más felices. De hecho, está medido concretamente que las personas, no solamente usando, sino viendo naturaleza, se sienten más felices. De hecho, esa es la razón por la cual la mayoría de ustedes, cuando toman vacaciones, no se quedan en Santiago, o algunos se quedan en Santiago. No, bueno, en fin. Probablemente trabajando algunos los dejan. Pero mejores espacios públicos generan lugares de encuentro, generan encuentros con extraños, generan espacios de confianza, etc. De hecho, está medido que no es un problema de cantidad de espacio público sobre ese primer tema, que tiene que ver con el acceso directo al espacio público. De hecho, hace algunos años atrás hizo una encuesta en Manhattan respecto al acceso al espacio público y se demostró que la gente no se sentía tan feliz por tener a Central Park a varias cuadras más allá, sino que lo que quería era tener en la cuadra siguiente un pequeño espacio público verde donde poder encontrarse. Entonces ahí uno se pregunta, ¿qué es más efectivo? 100 hectáreas de un gran parque o muchas pequeñas plazas cercanas a las personas. Eso es, por ejemplo, define políticas públicas, fundamental. Pero el espacio público se ha convertido en un tema importante. Yo alabo a la ministra Hood respecto a esta visión de espacio público, porque dice, ok, espacio público no es el gran parque, es la calle arbolada. Obviamente tengo la esperanza que el proyecto de la Media Providencia se reviva. Estamos conversando con la intendenta para que resucitarlo. De hecho, eres parte de la comisión que está trabajando en el tema. Y que obviamente la rentabilidad social mida espacio público y no solamente mida transporte, pero estamos convencidos de eso. Segunda clave importante para el tema es la densidad. Ese ha sido un debate en el sector inmobiliario súper fuerte, pero lugares menos densos, los suburbios no generan felicidad. Generan aislamiento, generan familias que no se conocen, generan relaciones extrañas. La densidad es buena, y es buena no por todas las razones que se puedan debatir, es buena para generar lugares más intensos, más mixtos, encuentros con extraños, eso es fundamental, permiten que haya diversidad social, etc. De hecho, hay una frase que a mí me encanta sobre la densidad que uno podría llevar perfectamente a política pública, es que uno requiere diversidad de densidades, es decir, barrios que tengan distintos tipos de densidades mezcladas, y densidades diversas, es decir, densidades con tipos de personas diferentes. Si uno logra eso en la ciudad, logra lugares con personas que se encuentran, que crean lazos, que compran, que conocen a quién es el verdadero de la esquina o el almacén, generan mejores ciudades. Entonces, el debate de la densidad que ha estado tan caliente en el mundo inmobiliario está súper conectado con esta discusión. Hay que hacerlo bien, pero está súper conectado. No es malo, es bueno. Lo peor es lo otro. Tercero, el tema de la movilidad, pero ya le dije, pero el tema de la movilidad, porque está súper demostrado que, por ejemplo, hay dos cosas que hacen mal. La primera cosa que hace mal es los largos tiempos de viaje. De hecho, hay un dato que dice, hablando del tema de los divorcios, hay un dato americano que dice que pasado la hora de commuting, comienzan a aumentar las tasas de divorcio.
Dicen que es porque obviamente los hombres llegan calzados, nadie hace las pegas de la casa, la señora se enoja y un montón de otras cosas, eso es súper sexista, lo que acabo de decir. Ok, pero generan, no hay tiempo para juntarse con los amigos, no hay tiempo para nada. Por lo tanto, reducir los tiempos de viaje, las inversiones en metro son importantes, pero no es solamente reducir los tiempos de viaje, es también la proximidad, es caminar más. Entonces, cuando uno dice, ya no es solamente reducir los tiempos de viaje, es proximidad, volvemos al tema del desarrollo inmobiliario, la construcción de la ciudad. Cómo permitir que todo quede más cerca y no simplemente que como vivo lejos, tengo que hacer una larga línea de metro para poder llegar. Y el tema de la bicicleta, yo sé que el tema de la bicicleta en el debate interno a veces suena como medio hipster acá, pero los datos son súper duros. Los datos dicen que la mayoría de los países que se ha medido, el 68% de la gente más feliz anda en bicicleta. Yo ando en auto y estoy pensando sinceramente en cambiarle. Ahora, para venir para acá es un poco difícil, debo ser bien franco. ¿Alguien vino en bicicleta? Nadie, ok, tenemos un problema. Pero también dice que el transporte público nos genera mucha felicidad, a pesar de que es mejor que andar en auto, que genera estrés. Aunque ande como, genera estrés. Entonces el tema de caminar es importante. Entonces si queremos caminar más, tenemos que combinar transporte con planificación urbana, para densificar y estar más cerca de donde se trabaja. Y tener integración social para que los que dependen más de la bicicleta del transporte puedan vivir en esos lugares. Y el cuarto punto que también me pareció que importante que varios autores han sostenido es que las personas también se sienten más felices en las ciudades cuando pueden participar de las decisiones que afectan su vida diaria. Entonces ahí empieza el tema de la buena participación ciudadana. Cuando yo puedo participar en las decisiones que afectan mi día a día, yo me siento más satisfecho y más feliz. Entonces, la combinación para mí de esas cuatro cosas para mí son súper importantes y por lo tanto es algo más que un ministerio, implica varias políticas públicas juntas. Dos comentarios muy cortitos respecto de lo que comentaste. Creo que el éxito de las plazas de bolsillo que se implementaron en los últimos 3 años, especialmente si uno ve la plaza de bolsillo de Santo Domingo, rodeada de edificios de departamentos pequeños, es notable porque justamente son familias, pocket plazas, that's the way I think they call it in English. Creo que el éxito es que justamente esas familias necesitan un lugar muy cercano para que cuando llegan de su trabajo puedan pasear a sus mascotas o pasear a sus hijos o tener un lugar donde comer algo distinto y por lo tanto, claro, no nos basta con grandes parques, necesitamos espacios cercanos. Y respecto de la satisfacción que produce el transporte público, yo sugiero subirse a un bus Euro 6 o a un bus eléctrico de los nuevos que andan por Santiago. Yo me subí hace 3 semanas por primera vez a un Euro 6 y realmente es otra dimensión. O sea, el puro hecho que yo pude cargar mi teléfono mientras iba en el bus, la iluminación es de otro nivel, el chofer está completamente encapsulado, por lo tanto no tiene riesgo, no se desconcentra. Es otro estándar, de verdad dan ganas de andar en micro. Es algo que es difícil pensarlo en Santiago, pero es una realidad. Y me imagino que los buses eléctricos debe ser una categoría todavía superior. Cerrando ese paréntesis, quiero aprovechar una pregunta del público que tiene que ver justamente con el tema de las bicicletas en Dinamarca y también quizás para romper algunos mitos respecto de Santiago. Nos pregunta una persona del público si disminuye el uso de las bicicletas en Copenhague o en Dinamarca en invierno. Pero al mismo tiempo te quiero preguntar, Mike, si el hecho que Santiago sea una ciudad con una cierta pendiente, tampoco tan grande, pero una cierta pendiente, puede afectar pensar en la proyección de la bicicleta como un sistema de transporte público cada vez más importante. Right. So for winter, 80% of people continue to use bikes. And yes, it snows, and yes, it is cold, but we bike. And we bike because, again, it is shown by the city, by the government, that this is a priority for people. So one thing could be, for example, when there is snow, you have cars coming out and clearing the lanes for the cars, but maybe it's a priority that those clearing cars clear the bike paths first. Again, then it would be the logical choice to take your bike because that path will be cleared. Salting the roads for the bikes. So I think every city has challenges. My city is cold, it is windy. Your city you have steep hills. But I think then we can look at other cities that try and solve that. So I know in Norway,
also a very mountain-rich country. I think it's either Trondheim or Bergen. They have installed a bicycle elevator. So they have combined or used the technology from ski lifts. So you ride up with your bike and then put one foot on the sort of elevator, and then you're pushed up towards the top. So I think, you guys, you are creative, you are innovative, you can solve this. I mean, we put people on the moon. Of course, we can put people on bikes. By the way, I mean, Denmark, we're flat, and so we look towards Norway with great envy, and the fact that they, combined, bikes and mountains and a ski elevator. I mean, we're just looking at that with envy from Denmark. But I think we can solve this. I mean, of course we can do this. We do things that are much harder. So of course we can figure out a way to get people up the hills. Excelente. Isabel, quiero volver un poco a lo que conversábamos al principio respecto de esta idea de ustedes de hacer de este evento, y pienso en un concepto que cada vez me hace más sentido, que es, cuando se habla, por ejemplo, en el mundo de las inmobiliarias, de lo legal versus lo legítimo, de la legalidad versus la legitimidad. Parece que hoy estamos entrando en un tipo de sociedad donde ciertas necesidades básicas están relativamente resueltas, y por lo tanto lo que esperamos del Estado, pero también de la empresa privada, ya no es solamente cumplir lo que está escrito en la ley. De alguna manera la situación que vimos en Estación Central era una situación donde la ley no se incumplía completamente, pero en el fondo el resultado es un resultado que es negativo para la ciudad y para las personas de ese espacio. ¿Cómo esta idea de buscar la legitimidad y ya no contentarse solamente con la legalidad, justamente tiene que ver con la visión que tienen ustedes, tiene que ver con la idea de hacer un congreso, un espacio donde hablemos de felicidad y donde, insisto, nos pongamos la vara bastante más alta? Bueno, lo primero, complementar lo que dijo Mike acerca de la bicicleta. Tuve la suerte de vivir con mi familia un año en Oxford, hace poco tiempo, o sea, yo estaba sobre los 40, y anduvimos todo el año en bicicleta, toda la familia. Y nevaba. Y sin haber sido nunca experta en bicicleta, ese año anduvimos en bicicleta todo el año. Supermercado en bicicleta, colegio en bicicleta, paseos en bicicleta. Y ya no es un tema de clima ni de si hay subida o bajada, es un tema de decisión, de que no tienes alternativa porque tú decidiste que es tu método de transporte y porque es un hábito finalmente. Entonces la primera semana te va a costar, la segunda un poco menos. Después ya de un mes les aseguro que van a andar perfecto y van a ser harto más felices como dicen los estudios. Lo segundo, respecto a lo que tú dices, yo creo que nosotros como inmobiliaria nos podemos hacer cargo de varias maneras. La primera, cuando uno pone a la persona en el centro de la gestión o del trabajo, cuando tú entiendes que la responsabilidad que tienes al hacer casas y departamentos y barrios es más allá de vender una pasta de dientes, tal vez, ¿ya? O un pantalón. Eso es lo primero. Nosotros como empresa tenemos a la persona en el centro, ¿ya? Y es un trabajo cultural, ¿ya? No es una cosa que un día llegue un memo del gerente general y que diga, mira, ahora quiero que piensen en las personas. No, es un trabajo cultural. Y esta actividad y un desayuno que tenemos mañana con Mike y invitarlo a conocer nuestro proyecto es parte de ese cambio cultural que queremos hacer en la gente que trabaja en la empresa. Lo segundo, yo creo que como inmobiliarios hay cosas que uno puede hacer. La primera, trabajar cuando tienes proyectos en extensión, por ejemplo, con master plan, que es una cosa que de repente es como, uno dice, pero obvio, no, a veces no es tan obvio. A veces las empresas parten haciendo de pequeños barrios sin mirar como macro lo que están construyendo, y a veces son proyectos de muchas hectáreas, ¿ya? Cuando tú haces master plan bien pensado desde el inicio, en Chile existen muy buenas oficinas de arquitectura que apoyan en eso, tú te preocupas no tan solo de la composición del barrio como tal, de dónde pones las casas, los edificios, el colegio, los servicios, etcétera, sino que te preocupas del mobiliario urbano, te preocupas del paisajismo, te preocupas tal vez de coordinarte en la medida de lo posible con el Ministerio de Transporte, por ejemplo, para ver qué necesidades tienen ellos, para llegar mejor a atender el transporte de esa comunidad. Te preocupas, por ejemplo, de la conexión de que la ciclovía sea una ciclovía que pueda estructurar este barrio, que tú te puedas mover por el barrio, que tu hijo pueda llegar al punto limpio a dejar
qué sé yo, las botellas de plástico, de desecho, al punto limpio en bicicleta, que puede dejar su bicicleta ahí y tomar la micro al colegio. En el fondo, yo creo que ahí hay un tema que no tiene que ver con legalidad, que tiene que ver con simplemente pensar a escala humana y pensar en la gente que va a vivir en tu barrio, ¿ya? Ese es un punto muy, muy particular. Y lo segundo, yo creo que ayuda mucho, es el que también se piense a nivel, digamos, público y privado en el uso de suelo mixto, por ejemplo, en las ciudades con policentro, que eso permite, el uso de suelo mixto, por ejemplo, permite que tus traslados en transporte sean menores, que tú puedas vivir una vida más a escala humana, más caminable, ¿ya? Bueno, los policentros más o menos lo mismo. Y llevando, Luis Eduardo, esa misma discusión al tema más macro, al tema que tiene que ver con el Estado, si uno piensa en Bajos de Mena, probablemente esa decisión de viviendas sociales en los años 90 resolvió una necesidad que era darle techo a una cantidad de familias de manera urgente, pero creó inmediatamente otro problema muy profundo que fue finalmente crear, ahí sí, definitivamente un gueto aislado del resto de la ciudad, sin buenos formatos de transporte, sin seguridad, sin parques, sin nada. Por lo tanto, la pregunta, y que tiene que ver con la discusión actual, ¿podemos tener una ciudad con ciertos estándares de felicidad si no nos preocupamos de la integración y al mismo tiempo si no nos preocupamos, siguiendo un poco la línea del arquitecto de la ciudad de Providencia, Germán Bannen, de crear ciertos niveles de autonomía con servicios dentro de cada lugar que vayamos desarrollando, o sea, un lugar donde hay comercio, donde hay oficinas, donde hay casas, donde hay notarías, donde se resuelven las cosas y por lo tanto no tienes que transportarte necesariamente? ¿Cómo, en el fondo, podemos tener o aspirar a tener una ciudad con ciertos niveles de felicidad si no nos preocupamos de esos dos aspectos? Si uno tuviera, por lo menos las que se me ocurren escuchando la conversación, si uno tuviera que definir 3 como amenazas frente a lograr la felicidad, más allá de todas las cosas que se han dicho, claro, uno diría el tema de las tecnologías o los hábitos individuales que hacen que uno se aísle, que mencionaba Mike, es un tema importante. ¿Cuáles son los hábitos individuales que la gente tiene que hace que se rompan los lazos con otros y uno tenga menos redes, menos familia, menos personas? 2, uno podría decir que esta costumbre de querer que la felicidad es algo medio como hedonista, es la búsqueda del entretenimiento, que es algo que dura y es transitorio, pero yo diría que la peor de todas y la que atenta más es justamente la que acabas de mencionar. Yo soy convencido que la desigualdad y la desigualdad en el acceso a aquellas cosas que generan felicidad que hemos mencionado anteriormente, lugares diversos, lugares intensos, lugares densos, lugares mixtos, lugares caminables, genera países y sociedades con más rabia, con más bronca y por lo tanto con más infelicidad. La desigualdad claramente es el problema, pero no es solamente el derecho a acceder en forma individual, que es otro de los debates de hoy. Uno cree que resolver la desigualdad es solamente proveer de derechos individuales y por lo tanto cada persona tiene derecho a ciertas cosas. Hay un famoso sociólogo, David Harvey, que dice que justamente uno de los problemas de discutir el derecho a la ciudad o resolver la equidad en las ciudades no es resolver acceso a derechos individuales, sino que es tratar de construir ciertos derechos colectivos en grupo. Es decir, de que las personas tienen que ser capaces también de ceder, que es uno de los problemas que tenemos en muchos debates que se dan en algunos barrios, por ejemplo, frente al tema de la densidad, que es un cierto egoísmo a que la ciudad cambie. Entonces, yo me atrevería a decir, leí una columna sobre Providencia y Germán Bannen, no sé quién la escribió el otro día. La escribí yo, sí. Pero efectivamente, claro, Providencia es un caso emblemático, pero es un caso único, es un ingreso per cápita especial, hubo una preocupación, el diseño importa, pero la clave está que si uno genera estándares de mixtura, diversidad de personas, diversidad de densidades, diversidad de usos, proximidad, caminata, cercanía, para lograr eso se requiere infraestructura, políticas públicas, planificación, romper las malas prácticas de las políticas sectoriales, cada uno hace un pedazo y no el otro. Para eso se requiere establecer, bueno, cuáles son esos estándares, cuáles son esas medidas que uno debiera pedirle a cualquier cosa, pedirle a cualquier calle. La ministra decía algo súper cierto que se ha repetido permanentemente. Si los bienes públicos son responsabilidad del Estado, no hay razón para que haya desigualdad en el acceso a los bienes públicos. Yo creo que esa máxima hay que repetirla y por lo tanto, ahí hay un tema de reformas del Estado, vamos a ver qué pasa con los gobernadores regionales que están en pleno debate,
pero claramente vincular todas estas cosas requiere una visión mucho más integral, de manera que todas las personas puedan tener acceso por lo menos a ciertos niveles básicos de lo que llamamos una ciudad que permite la felicidad, después quedará en manos de uno ser feliz o no. Muchas gracias. Tenemos una pregunta del público que está dirigida a Mike. Te preguntan, Mike, ¿cuál es el secreto de la felicidad para Mike, para ti específicamente? I think I'm very ordinary in that sense. That my family is healthy, that I have something interesting to do, that I have the freedom and enough resources to be able to do the things I do, having good friends, having a home I'm satisfied with. I think, happiness is not a one ingredient dish. There's a lot of different things we need, but I think those ingredients are quite similar. Because I think if you said those 5 or 6 things I mentioned here, and you gave that package, or offered that package to somebody here or somebody in US or China, and then gave them an alternative, say in the other package, there's 6 other things. We don't know what that is. I think most people would pick the first package. But I think, the more and more I get into this happiness research, the more I see how similar we are. But if we want, happiness here and now, bringing good people together over some good food, that always boosts my moods. But it's also about that sort of eudaimonic dimension I mentioned in the beginning, that sense of purpose in life. Having that sense of purpose and meaning in life is, at least to me, an important factor when it comes to overall life satisfaction. And in that sense, it might make sense to turn the notion around. Instead of having a pursuit of happiness, then having a happiness of pursuit. Having something we work towards, whether that is improving our home or neighborhood or city or country. I think working towards that goal also will bring internally positive emotions and higher life satisfaction. Perfecto. Y una pregunta que ya no tiene que ver contigo específicamente, sino que con el país del cual vienes. Uno cuando mira o intenta estudiar el fenómeno Dinamarca, ve una sociedad bastante más simple, más cerca al minimalismo que al exceso. ¿Crees tú que esa manera simple de no recargarse, de no llenarse de cosas, donde andar en bicicleta es el estatus y no tener un auto de muchos miles de dólares es el estatus? ¿Crees que esa simpleza tiene que ver también con que se trata de una sociedad que ha podido acercarse más rápidamente a estos niveles de bienestar, a estos niveles entonces también de felicidad? So are you talking about expectations in life, material aspirations? Yeah, that could be related with like the Buddhist way of Right. expecting things, but also with the way you live, the way you dress, the way you spend your money, being more minimalist than looking for a lot of things and Right. being like full of things. Yeah. So I think in that sense, there was a Roman emperor called Marcus Aurelius who said that happiness comes not in having a lot of possessions, but having few wants. And I think in that sense, when we look at Denmark, yes, it is an affluent country. And yes, people do have aspirations, financial, materialistic. But I think what works in Denmark is we have ambitions and aspirations that go broader than the materialistic ones. I think, yes, everybody wants to have an interesting career and enough financial resources, but equally important, I think, for Danes is to have enough time to spend with our loved ones, with families. I think equally important is, cultivating hobbies or being in good health, enjoying nature. I think Danes are perhaps less ambitious in terms of material needs,
but actually quite ambitious when you look at a spectrum of different ambitions in life. And I think there is, again, the understanding that happiness is not a one-ingredient dish, that in order to be happy, yes, there are some material needs that have an impact, but so do non-material needs impact. And I think Danes are good at practicing that happiness doesn't have to be super complicated or super expensive. I think that's where Hygge comes in. Happiness one evening can also just be spending a cozy time with your family doing simple stuff like board games or going to the near park or having a good conversation around memories you have around your home. It doesn't have to be expensive. Happiness doesn't have to be a luxury. It can be something we can attain, I think, actually quite simply. Isabel, te ofrezco la palabra para que empecemos a cerrar este bloque de conversación, porque estamos ya muy cerca de la hora en la que nos habíamos comprometido a terminar nuestra conversación. Mira, muy corto. Decir que hemos conversado harto aquí de la ciudad y del entorno en general, pero a mí me gustaría que no perdamos el foco de la importancia que tiene la casa, el hogar en sí. Aquí lo vimos, 73% de las personas que dicen estar felices en su casa, están felices en su vida, y explica un 15% de la felicidad como ecuación. Entonces, yo creo que ahí hay un punto que a veces es descuidado, a veces también nos pasa en la arquitectura, que nos preocupamos mucho de lo macro, y cuando llegamos a diseñar el closet, algo tan mínimo como el closet, ya estamos medio cansados, entonces se hace el closet como quedó. Y la persona cuando llega a vivir en esa casa no tiene dónde guardar la escoba, ¿ya? Puede parecer tonto, pero es la vida que hacemos a diario y sobre todo cuando el espacio o los metros cuadrados escasean, tenemos una tarea aún más importante en que ese espacio lo diseñemos bien, lo aprovechemos bien. Y lo segundo, nosotros como Inmobiliaria también creo que tenemos un rol en potenciar en las comunidades, en nuestros propios barrios. Hay cosas que podemos hacer. Está muy masificado en Chile el tema de los condominios. Aprovechémoslo y en vez de que sean guetos dentro de un barrio, abrámoslos a los barrios. Hagamos que esos vecinos también se conozcan. Nosotros hace poco celebramos en un condominio el Día del Vecino, que creo que en Dinamarca o en otro país tú lo mencionas en un libro, y tuvo una concurrencia pero masiva, los vecinos lo pasaron entretenido, quedaron de organizar otras actividades como comunidad, y eso tiene que ver con lo que uno de los factores que la gente acredita como de satisfacción en la casa, el tema de tener control y de tener seguridad y de hacer comunidad. Entonces, esos dos mensajes, no nos olvidemos del área chica de la casa, del área chica como dijo Caselli, el metro cuadrado, y segundo, no nos olvidemos de lo importante del rol que jugamos en hacer la comunidad en nuestros barrios. Eso, muchas gracias a todos por participar. Luis Eduardo, muchísimas gracias. Gracias. Carolina, gracias por la potente presencia del Ministerio de Transporte hoy día. Meg, it was wonderful listening to you, reading your book. So thank you very much for being here today with us. Y muchas gracias, Isabel, por organizar este súper interesante encuentro. Un aplauso para nuestro... Gracias.